Río fugitivo. Capítulo 9. Anochecer de domingo después de una semana agitada. En el escritorio de la pieza nueva trato de hacer unos problemas de física. Journey en el estéreo. Faithfully. La biblioteca de papá en un estante empotrado en la pared. Libros de arquitectura. Las obras completas de Alcides Arguedas en la edición de Aguilar en papel Biblia. Arguedas es lo más grande que tenemos, le escuché decir una vez. Intenté leerlo. No tuve mucha suerte. No pude digerir su resentimiento hacia todo y todos, indios, cholos y criollos. Novelas policiales ocupaban el resto del estante. Muerte en el Nilo, el asesinato de Rogelio Ackroyd y el misterio de la cruz egipcia. Dixon, Carr, Van Dien, Red Stout, Chesterton, Conan Doyle. En sus páginas está mi adolescencia. El primer libro fue uno de Agatha Christie, El secreto de Chimney, que leí todo un sábado de lluvia a mis 11 años, recostado sobre el sofá frente a la televisión en blanco y negro que acababa de comprar papá para ver el Mundial 78. Luego vinieron las demás novelas de la Christie. Compulsivamente quería leer las 80 que había escrito, desde El misterioso caso de Stills hasta Telón. Cuando se acabaron las que tenía papá, comencé a canjearlas por otras en la orgía perpetua. En la esquina de la calle España y Colombia, donde papá compraba Gente y El Gráfico, y don Gregorio, siempre preocupado por la pérdida de su pelo y por los ratones que se comían sus libros en las noches, me llenaba las manos de pipocas mientras Alfredo, en puntillas para poder ver, jugaba paintball en una máquina ventosa con dibujos de una mansión embrujada. Garabateo en mi cuaderno, improviso jeroglíficos. ¿Quién habría inventado las tareas como método pedagógico para aprender? Hasta leer me cuesta cuando es obligatorio, y tardo lo más que puedo con El Quijote o La Casa Verde. Los mosquitos ingresan por la ventana abierta, atraídos por el largo y cilíndrico tubo de luz. Vienen a mostrarme las piruetas practicadas en las tardes cálidas con que el verano se ha despedido de nosotros. La brisa también trae las risas de Silvia y Jean-Pierre, sentados en las sillas de miembre al lado de la piscina vacía, en la que croa un sapo perdido entre charcos llenos de lodo y ramas caídas de los ciruelos. Mamá le había encargado a Silvia que limpiara ese abandonado territorio de mosaicos rotos y ella no lo había hecho. Ella no hacía nada últimamente. Silvia y Jean-Pierre habían comenzado a tomar taquiña a media tarde y ya el alcohol los había desinhibido cuando llegué. Me senté con ellos, destaparon una cerveza y me hicieron tomar un seco. Se agarraban de la mano, se miraban a los ojos, parecían enamorados. While you're thinking up a nice story about what you didn't do, dijo Jean-Pierre. Suppose you tell us what you did. Fui a Capitol a ver Blade Runner. ¿Te gustó? Pronto saldrá el director Scott, promete ser buenísimo. No me gusta la ciencia ficción, pero esa película sí, Harrison Ford es buenísimo en su papel. Es un film noir disfrazado de ciencia ficción, por eso es bueno. Descartes es el detective privado duro pero romanticón. Philip Marlowe interpretado por Bogart. Está la lucha contra un poder totalitario, en este caso la corporación, la visión cínica de las cosas en la que tanto los buenos como los malos están atrapados en una inmensa red de corrupción. El film noir era la obsesión de Jean-Pierre. Me había enseñado a distinguir sus características principales, pero a mí me daba lo mismo. Lo que nos falta es una femme fatale. St. John no tiene carne para ese papel. No tiene que tener carne, es una replicante. El jardín de mamá resplandecía en la luz del atardecer, impregnado por el olor a los jazmines del cielo, colgados de la pared medianera entre mi casa y la de los nuevos vecinos de la esquina. Cucardas, bocaizapos, gomeros, lenguas de zorro. ¿Quién habría bautizado así a esas plantas verdiblancas? 4 macetas alineadas con mujeres trabajadoras, la inmensa palmera cerca del garage de plantas que azotaban mi ventana en la noche. Hércules dormía al lado de su plato del agua. Su pelaje negro surcado por filamentos de plata. Era un perro guardián que no sabía de su oficio. ¿Acaso tortuga o pato? Pero perro guardián no. Si los ladrones no nos robaban eran porque temían que despidiéramos a Hércules y nos consiguiéramos a alguien que tomara su profesión en serio. Bebe, hermanito, bebe. ¿Qué están festejando? Muchas decisiones importantes, dijo Jean-Pierre. Silvia tenía un vestido azul de una pieza, generoso a la hora de mostrar los muslos firmes, no tanto para esconder los kilos de más. Tenía las uñas de las manos y los pies pintadas de violeta.
una cadenilla de plata a la altura del tobillo derecho, aretes en forma de unicornios, un suave perfume, cítricos en el alcohol. Toda la parafernalia de lo femenino a su disposición. Mamá y Silvia tienen aparadores en que descansan postes de cremas humectantes y ungüentos y exfoliantes, lápices labiales y delineadores, estuches de maquillaje y polvos faciales, roperos atiborrados de cinturones y carteras y vestidos. Telas que solo llegan al muslo, escotes incisivos, ropa interior de seda y vaporosos encajes. Objetos que delimitan con arrogancia su mundo del mío, harto menos colorido, harto más pobre. Por suerte existen las tardes solitarias en que uno puede juguetear frente al espejo con lo que no le pertenece. Por ejemplo, voy a dejar la U, dijo Silvia con una carcajada estridente. Mejor dicho, la U ya me dejó a mí. Me molestaba ver a Silvia tan frívola. Había entrado a la universidad con tantos proyectos de realización profesional y de participación en la lucha política estudiantil. Una vez allí descubrió que su mundo privilegiado era otro. No soportaba el mal olor de los cursos, la tardanza o la ausencia de los profesores, el hecho de que allí hubiera pocas de su clase, o de que las aulas tuvieran las paredes descascaradas, los bancos descajonados, las ventanas rotas por las que se colaba el frío de la madrugada. Clases a las 6 de la mañana. Era difícil culparla, pues a todo ello se añadía la situación caótica en la que el gobierno de Siles tenía el país y del cual la universidad, con sus cotidianas huelgas y asambleas, era el reflejo microscópico. Su sinécdoque perfecta, hubiera dicho Mr. Macbeth. En realidad nunca me gustó la arquitectura, no sé por qué diablos me metí a estudiar eso. ¿Ya saben los papis? El papi ni bola me dio, dijo ella, el semblante aparentando indiferencia. Le resbala todo lo que haga o deje de hacer, ni siquiera le molestó saber que ya no continuaría la línea, una hija arquitecta como él, esas cosas del orgullo familiar. La mami puteando, pero ¿qué puede decir? Al paso que van las cosas, será una suerte si no cierran la U, como en la época de los milicos. No les hagas caso, dije tomando un sorbo de cerveza. ¿Sabes cómo son? Ya quisiera saber. ¿Tú ya tienes idea de qué vas a estudiar? En la batería de tesis que Tejada nos dio esta semana me salió que puedo ser ingeniero, diplomático o algo relacionado con el lenguaje. Es decir, lo que me cante. La orientación vocacional confunde más que ayuda. Obviamente los papis quieren que sea ingeniero, pero si les hago caso me jodo. Difícil no hacerles caso. Así que chao San Simón, ¿qué vas a hacer? Ni idea, lo único que sé es que me quisiera ir. ¿Y tú? Naranjas. Jean-Pierre encendió un Marlboro, dijo. No es necesario estudiar para que a uno le vaya bien en la vie. Jean-Pierre sabía de ello más que nadie. Había dejado la universidad en Montpellier y gracias a los contactos de su papá fue enviado a Cochabamba como representante de una compañía multinacional encargada de reparar la represa de la Angostura. Se las daba de ingeniero pero no lo era. Se las daba de francés pero no lo era. Nacido en La Paz, su familia emigró a Francia cuando él tenía 8 años en 1971 con el golpe de Banzer. Pese a sus años en Montpellier, tenía un acento muy colla. Vivía con un sueldo de $4,000 mensuales, muy alejado de la realidad de sueldos que debían cobrarse cada semana o 15 días, con talegos donde se apilaban fajos de billetes y cheques de gerencia rotos y devaluados. Tenía un penthouse en el Jaracandá, se vestía con ropa italiana y era muy apuesto en la forma convencional de los modelos de revista. Los ojos verdes, el pelo negro muy corto, las patillas cortadas al ras, la expresión pérfida y lasciva. Lo había visto un par de veces en el 69. Mis amigos decían que era uno de sus clientes más fieles y que en su mesa siempre estaban sentadas las 2 putas más caras del lugar, brasileras. Yo me mordía la lengua para no contárselo a mi hermana. No leía ni el periódico y no hacía más que hablar de cine. En vez de biblioteca tenía videoteca. Lo consideraba el culpable de que Silvia hubiera cortado todas las cabezas de su hidra menos la de la frivolidad. Sí, dije, pero el título ayuda, sobre todo si tus papás no tienen un negocio en el que puedas apoyarte. Jean-Pierre dejó pasar la indirecta. ¿Por qué no podía fumar tranquilo? ¿Por qué debía intentar círculos concéntricos con el humo del Marlboro? Diagramas de Venn jeroglíficos como los que yo escribía en mi cuaderno de física. ¿Otra cerveza?, ofreció Silvia. Me acordé que tenía muchas tareas por delante. Entonces las del estribo. Saqué un vaso, me despedí de ellos y me fui al escritorio de la pieza nueva. Anochecer de una semana agitada.
En el estéreo, Circus Life. Una modelo de taquilla me sonreía desde el calendario de la pared del escritorio. Pedazos de licra anaranjada solo le cubrían los pezones y la meseta tropical del Monte de Venus. Esa parecía ser la mejor manera de vender cervezas. Estaba aburrido e inquieto. Imaginaba al de física gordo y mediocre. Más perdido que perro en canoa si le quitaban su calculadora. Debía dejarme de hipocresías, archivar mis tareas, sacar mi cuaderno anaranjado y ponerme a escribir un cuento. O comenzar a hacerle la competencia a Silvia con un diario, o una edición especial. Escribir, por ejemplo, de la huelga de colegios fiscales a la que no se adhirieron los colegios privados. Fiscales apedrean el Don Bosco. Varios contusos. Al estilo mexicano, el Don Bosco apedreado por colegios fiscales, investiga la policía. El miércoles, clase de religión con Beloni, repasábamos el misterio teológico de la Trinidad del Espíritu Santo cuando escuchamos ruidos de cristales rotos. Los de segundo y tercero, cuyas aulas daban a la avenida Oquendo, salieron agitados por los pasillos. Hubo gritos, insultos. Beloni pidió que nos mantuviéramos tranquilos, iría a averiguar qué ocurría, pero no le hicimos caso y salimos detrás de él. Un chico de tercero tenía sangre en la sien izquierda. Otro se quejaba de dolores en la cabeza. Las dos aulas estaban vacías. Había piedras y pedazos de cristales en el suelo y en los pupitres. «Son alumnos de fiscales», escuché decir a don Bernardo, «del Sacre, del Francia». «No importa de dónde sean», decía Beloni, su voz ondulante perdiéndose en el griterío. «Eso no se hace, voy a quejarme». «¿A quién?», dijo Tomás mirándome. «Este desubicado secreto todavía en Italia». Chino, Conejo y Salvaje salieron al patio, corrieron hacia la puerta principal con algunos de segundo y tercero. Don Julio cerró la puerta. Cayeron más piedras. Mis compañeros debieron parapetarse detrás de los cubos rojos y amarillos apilados en la entrada, los que un escultor de Quillacollo quiso hacer pasar por arte postmoderno. ¿Con qué se comía eso? «¡Jailones de mierda! ¡Burgueses imperialistas!». Los predecibles insultos. Caras de rabia en rostros cobrizos de adolescentes más enterados de lo que sucedía en el país que nosotros. «¡Indios de mierda!», gritó Salvaje, y Camaleón me codió y me dijo: «¿Tú crees que hay mucha diferencia entre indios y chunchos?». El Pavo intentó interceder. Tenía un hermano dirigente del partido trotskista en la universidad y se sentía más identificado con quienes se encontraban detrás de las rejas del Don Bosco apedreándonos que con quienes llevaban conviviendo 12 años con él. Se acercó a la puerta agitando una chompa roja. «¡Calma, compañeros!», gritó. «No confundan a la dirigencia con las bases. Estamos con ustedes». Una piedra lo hizo tirarse al suelo como paracaidista en prácticas. A lo lejos se escucharon las sirenas. Don Bernardo había llamado a la policía. Se inició el desbande. Nadie quería ser golpeado con laques o sufrir los efectos de los gases lacrimógenos. Tantas manifestaciones en los últimos días había puesto nerviosos a los policías, que ya no titubeaban como antes a la hora de ir al choque con el pueblo. «¡Qué mierdas!», gritó Camaleón. «Solo aquí es pecado pagar las pensiones a tiempo». Una imagen de piedras y vidrios quebrados. ¿Sueñan los alumnos de fiscales con ovejas mecánicas? No tengo amigos en fiscales. No sé si ven pornos en las tardes o le hacen a la marihuana. Los noticieros hablan de condiciones lamentables en las aulas, focos quemados y cristales rotos. Por eso lo hicieron, para que supiéramos de qué se trataba. Carencia de tizas y mapas donde aprender qué territorios perdimos en el Pacífico y el Chaco. Los profesores enseñan a desgano porque reciben un sueldo miserable. La inercia y la entropía. Fácil decir, como Camaleón, que los del Sucre y del Francia son unos cholos incultos y que debería ser suficiente pagar pensiones para no ser rozado por las convulsiones de escándalo de un país a la deriva. Fácil. Mejor el silencio. Darles el beneficio de la duda y reconocer que los muchachos del Don Bosco nos esforzamos al máximo por cerrar los ojos a nuestro derredor, por no tener amigos en fiscales. La risa cantarina y quebrada de Silvia, ya borracha. Terminará la noche en el jacuzzi de un motel, acaso llorando. Escribo: «La procesión va por dentro». Ah, hermana, qué ganas las tuyas de toparte con las respuestas en un recodo del camino. Soluciones de horóscopo, hojas de coca que de pronto revelan el sentido oculto de las cosas. Qué deseo de irte para calmar desasosiegos, sin saber que estos se irán contigo. La semana terminó con el incendio de los pinos de la casa de los Rivera, a la cuadra del Don Bosco. Era el viernes por la mañana. Estábamos en un recreo.
Yo en el baño, orinando y leyendo en las paredes. La vida es una barca. Firmado Calderón de la Mierda. Y más abajo, muerte a los maricones. La poesía de los grafitis en paredes de yeso con costras calcáreas en las separaciones de metal de los baños. Los muros hablan. Dicen lo que nuestros papás y los padres del Don Bosco no quieren que digamos. Leía el susurro de las paredes cuando alguien señaló las volutas de humo que salían de la casa de los Rivera, y los chicos del colegio corrieron en tropel hacia la plazuela, la posibilidad de un espectáculo gratuito. Terminé. Una última gota cayó en los forros de los pantalones ya manchados de tantas últimas gotas, la imperfecta hidráulica de los hombres. Caminé con paso apresurado tratando de mantener la compostura, de demostrar que no era tan curioso como los demás. Bien hecho, el Rivera es un aduanero, hijo de puta. Le decomisó una maleta a mi mamá. ¿Qué tenía la maleta? 16 pares de zapatos para 2 hermanos. Injusto el hombre, aduanero. El tráfico se había detenido. Decenas de curiosos se habían bajado de un colectivo. Ese día no había huelga de transportistas. Y contemplaban las llamas encabritadas junto a un grupo de niños y adolescentes. Alfredo estaba con Mauricio y el padre Toledo, encargado de básico. Me acerqué a ellos. Alfredo tenía una expresión extasiada. La expresión que tenía cuando freía langostas u operaba a colibríes ya muertos para extraerles el balín con el que los había precipitado a tierra. La que habrá tenido la vez que junto a Nelson incendió los pastizales del lote baldío y vio al anciano mendigo emerger tambaleante entre las llamas, tratando en vano de proteger su cara de la caricia de las lenguas anaranjadas. Me agarró la mano. El fuego, voraz, abrazaba los pinos. Las cenizas se esparcían en el aire junto a rescoldos de los troncos y las ramas. Era un espectáculo que removía algo muy primitivo en mí. La fascinación de las llamas que arrasaban todo a su paso. Casas y luego ciudades y luego países y luego universos. Pensé que cuando me tocara podría no ser enterrado en un ataúd. Pediría que las lenguas del fuego chamuscaran mi piel, calcinaran mis huesos. Después de la cremación, mis cenizas serían arrojadas al mar, o, en su ausencia, a algún lago majestuoso. Apreté la mano fría de Alfredo. En ese momento, mirando el incendio, me sentí muy cerca de él, como pocas veces. Algunas cosas deben consumirse para que todo permanezca igual, dijo Mauricio, mientras las sirenas del carro bombero aullaban a lo lejos. Parafraseaba a Mr. Macbeth. No es la primera casa, dijo el padre Toledo. Leí que las últimas semanas hubo incendios en 3 casas con pinos. Un pirómano, lo que nos faltaba. Estás chau, me dijo Mauricio. Tú tienes una casa con pinos. Y tú también. Pero yo vivo en Mirador. Sintonizo una estación de frecuencia modulada. Thompson Twins, Hold Me Now. Dejo a un lado los libros de física. Saco de mi maleta azul de polietileno, Samsonite Made in México, un cuaderno anaranjado. Mi humor cambia. Me espera un crimen perfecto. Me espera Dixon Carr. Un zancudo aterriza en mi brazo derecho. Silvia sigue riendo.